Continuamos con lo que es el capitalismo. Iniciamos con la etapa primitiva, luego la esclavitud, luego entramos al feudalismo y hoy entramos con la etapa del capitalismo, lo cual ya hemos venido desarrollando. Miren, nosotros no nos perdamos de vista cada una de estas conceptualizaciones. Cuando nos referimos al sistema capitalista, el nuestro es un sistema eminentemente capitalista. ¿El por qué? Porque en nuestro sistema nosotros la propiedad privada prevalece sobre cualquier otro sistema. Pero cualquiera de ustedes me puede decir, pero cuando hablamos del bien común o del bien colectivo, que este debe de prevalecer sobre el individual, en efecto, es una conceptualización filosófica de carácter social. Si nosotros nos referimos, por ejemplo, a la expropiación, esa es una conceptualización de tipo social, pero la expropiación tiene sus motivos. Cuando es sumamente indispensable el bien común. Ejemplo claro es ahorita el problema que existe en el kilómetro 17 del Pacífico. Como consecuencia, ahí podría darse una expropiación o la compra de terrenos por beneficio social, porque por la carretera no se puede pasar. Entonces, es indispensable un desvío. Ahí sí puede darse la expropiación o la compra-venta de acuerdo a las negociaciones y es una conceptualización de carácter eminentemente social, pero cuando es de beneficio colectivo. Y esto está regulado en la Constitución política. Entonces, cualquiera de ustedes me dice, entonces la Constitución política es eminentemente socialista. Bueno, pero está enmarcado y tiene sus propias normativas. Tiene su propia filosofía del por qué. Pero yo le puedo decir, remitámonos al artículo 43, la propiedad privada, su casa, su vehículo, son inherentes a la persona, son bienes adquiridos a través del esfuerzo y el sacrificio. Y ahí estamos ya en una ideología de carácter social, de carácter de derecha. Entonces, nuestra constitución política, podríamos decir que se enmarca en las dos conceptualizaciones. Pero si estamos hablando en el sistema capitalista, entonces aquí radica fundamentalmente lo que es la propiedad privada. Los medios de producción están en el señor capitalista y nosotros pasamos a formar parte de la clase trabajadora, de la clase obrera, de los de los intelectuales, de los profesionales al servicio de las empresas. Patrono, trabajadores, empleadores, tenemos también a los obreros. Entonces, antes de continuar y entremos al socialismo, quiero que tengamos claro, cuando hablamos del capitalismo, tiene dos bases fundamentales. La propiedad privada, es decir, como aspectos eminentemente tangibles, como la propiedad de la tierra, nuestras casas,
Y como aspectos intangibles, bueno, podemos tener acciones en los bancos, certificados de inversión, interés propio, donde las personas persiguen su propio bien sin considerar las presiones sociopolíticas. Entonces, es muy diferente a un sistema feudal, es muy diferente a un sistema socialdemócrata, a un comunismo, aunque sea tecnificado. Ya, con esa idea que tenemos de lo que es el capitalismo, nos preguntamos entonces, ¿qué es? Es un sistema económico que se basa en la propiedad privada y estos en los medios de producción y en la libertad de mercado. El sistema capitalista, entonces, nosotros podemos tener nuestra propia empresa, tenemos nuestra propiedad privada, utilizamos los medios de producción, la maquinaria o lo que sea y producimos. Y podemos realizar nuestras ventas en el mercado que a nosotros nos parezca porque tenemos libertad de mercado. ¿Quién nos paga mejor? Pero si nos referimos entonces en este sistema capitalista, ¿quiénes son los sujetos entonces de la actividad agraria? Aquí tenemos, desde luego, al terrateniente. Aquí podemos tener al latifundista en aspectos agrarios, al capitalista agrario. Pero a la vez tenemos a las personas que trabajan lo agrario. Aquí tenemos al proletariado agrícola. ¿Quién es? Este proletariado agrícola, jóvenes, es aquel que no tiene absolutamente nada y tiene que vender su fuerza de trabajo al, al capitalista agrícola. Este proletariado agrícola vende su fuerza de trabajo. ¿Y qué es la fuerza de trabajo? Es esa capacidad intelectual o la fuerza que tiene el trabajador y que la vende al capitalista, en la fuerza de trabajo. Luego tenemos a los campesinos agrícolas. Cuando hablamos de campesinos, no estamos refiriendo a todos, a los que labran la tierra, a los que se dedican a la venta a la venta de ganado, a los que se dedican a la crianza de ganado porcino, bovino, eh, etcétera. Los que se dedican a la venta de aspectos lácteos obtenidos de sus cosechas, desde los aspectos ganaderos. Y luego tenemos a los campesinos pobres y a los medios. Estos, pues, también venden su fuerza de trabajo y que son a la vez asalariados. ¿Quién es el proletariado agrícola entonces? El día de Está formada por personas que no tienen medios propios de producción. Venden su fuerza de trabajo a cambio de un salario o sueldo. El proletariado surge con la revolución industrial. Luego los campesinos, decíamos, que son las personas que desempeñan sus labores en el ámbito rural, en las actividades agrícolas, ganaderas, quienes producen alimentos para su subsistencia y la comercialización en el mercado para obtener algunas ganancias. Y luego tenemos a los campesinos pobres y medios. Estos son los que constituyen las fuerzas laborales, las fuerzas sociales, antimonopolistas. Es decir, que son las que conforman parte no del monopolio de los terratenientes,
Estos campesinos pobres y medios conforman los antimonopolistas porque es la clase obrera la que presta su fuerza de trabajo. Estos sufren de las supervivencias feudales en el campo del latifundismo, o sufrieron. Si antes fueron siervos de la gleba en el latifundismo, hoy conforman parte de la clase obrera. Desde luego, en el sistema capitalista agrícola. De la política, el capital monopolista constituyen parte de la clase más suprimida. ¿Cuál es la relación en el sistema capitalista? Bueno, esa relación en el sistema capitalista tenemos a los grandes terratenientes, los dueños de la tierra. Estos son los que conforman los grandes latifundios. Y también tenemos lo que son el arrendante o arrendatario capitalista. Este arrendatario o arrendante capitalista le arrenda a los grandes latifundistas o a los terratenientes. Este sistema se da mucho en lo que es la costa sur, en Huehuetenango y Mazatenango por la máquina. Entonces, el arrendatario capitalista arrenda la tierra para 5 años y le cancela al dueño de la tierra, al arrendante. Luego se dan ciertos sistemas acá, en este sistema de producción, pero vamos a continuar, vamos a ver. El arrendante o arrendatario capitalista toma la tierra en malas condiciones. De la venta del producto saca los gastos, de la ganancia paga el arrendamiento, los productos suben y son de mala calidad por el tipo de tierra. Se requiere para su producción, desde luego, mencionábamos en una de las clases uno de los elementos activos que es la fuerza productiva. ¿Y qué conforma la fuerza productiva? La tierra, la maquinaria, equipo, materia prima, mano de obra de trabajadores. Aquí la producción agrícola se distancia de la propiedad privada de la tierra. Cuando hablamos de la propiedad privada, estamos hablando del sistema capitalista. Y acá se distancia de la producción agrícola. Primero, cuando se toma en arrendamiento, cuando se le alquila al señor capitalista. Se distancia de la propiedad capitalista, se distancia de la propiedad privada, es en este sistema, cuando el que arrenda la tierra la toma en arrendamiento. 1. Y 2, cuando el señor arrendatario capitalista hace préstamos bancarios. Y luego él la da con garantía hipotecaria. Los intereses que cobran los bancos vienen a constituirse en la renta del suelo. Es decir, que en este sistema la producción tiende a separarse de la propiedad privada al tomarla en arrendamiento el capitalista y el segundo cuando se dan los préstamos bancarios. Anteriormente mencionábamos de la fuerza de trabajo del obrero. No necesariamente en el sistema capitalista lo vamos a mencionar desde un punto de vista de obrero, porque también son las capacidades físicas e intelectuales que el hombre desarrolla en la producción de bienes materiales. ¿Y cuándo se da este caso? Principalmente cuando un profesional presta su fuerza de trabajo a una empresa, a una industria. Entonces, capacidades intelectuales se desarrollan
como desarrollo la producción de bienes materiales. Cualquiera de ustedes, y cuando hablamos de la ley económica fundamental del sistema capitalista, es la plusvalía. Pero cualquiera de ustedes me dicen, eso no es plusvalía. Es que aquí lo estamos viendo desde el punto de vista económico, social, de carácter eminentemente marxista, comunista, socialista, capitalista. Cuando hablaba cualquiera que dice, es que la plusvalía, sí, es cuando alguien ha comprado una casa, un terreno, y este se ha incrementado en cuanto a su valor adquisitivo. Es plusvalía desde el punto de vista económico. Sí, pero si lo miramos la plusvalía desde el punto de vista capitalista, social, marxista, es el producto creado por el obrero, es el producto creado por el trabajador, el cual no es percibido, el cual el empresario no paga en esos sistemas. Es la fuerza de trabajo que no percibe salario. Es la plusvalía, es la creación del plusproducto, es la creación del producto del cual el trabajador no percibe el salario. Pero en nuestro medio podríamos decir, bueno, si son horas extras, las horas extras están reguladas. Si estas no son canceladas, presentamos la demanda o nos vamos al Ministerio de Trabajo en nuestro sistema capitalista. Pero aquí estamos hablando de plusvalía en un sistema, hablemos, socialista o un sistema comunista. Aunque no se da por los medios en que se da cada uno de esos sistemas. Entonces, ¿cuál es el sistema económico? ¿Cuál es la base fundamental del sistema económico en una capitalista? La plusvalía. Entonces, la ley económica fundamental del sistema capitalista es la plusvalía. ¿Y qué es la plusvalía? Es el valor que el trabajo del obrero asalariado crea. Es el valor que el trabajo del obrero crea después de haber descubierto el valor de su fuerza de trabajo y que el capitalista se apropia gratuitamente. Es el fruto del trabajo no retribuido al obrero. Aquella persona que realmente se pone a trabajar más de las 8 horas está creando horas extras, está creando una plusvalía y del cual el señor capitalista, bueno, a veces no paga, lo cual son horas extras actualmente que tienen que ser retribuidos. Estas son, cuando hablamos de las horas extras, cuando hablamos de ciertos sistemas capitalistas, son grandes conquistas de carácter laboral. Si ustedes se dan cuenta, actualmente en Europa y en otros países ya quieren trabajar solamente 4 días a la semana. Antes se trabajaba hasta los sábados. Hoy quieren trabajar solamente 4 días semanales. En países de Latinoamérica y en otros países ya andan buscando lo que es la creación de la base fundamental para que las plazas burócratas se heredan. Una dirección, ciertos puestos, ciertos trabajos, se deben de heredar, se heredan a los hijos, a los parientes, que son ciertas conquistas de carácter laboral. Bueno, ahora hablemos lo que yo les mencionaba. La plusvalía en la teoría marxista se le denomina la supervalía o el plusvalor. Esta plusvalía fue definida en la obra de Carlos Marx. En esencia dice que es el valor no pagado de trabajo del obrero. Este crea un plusproducto, el cual se apodera el empresario. Y de otra forma, es la esencia de la explotación o acumulación del capital de parte del señor capitalista. Al tener claro lo que es el capitalismo entonces como propiedad privada,
Al tener claro que la base fundamental del sistema económico es la plusvalía, viéndola desde el punto de la teoría marxista. En el examen yo le voy a preguntar para no confundir, con fundamento en la teoría marxista. Es el plusvalor, es la supervalía, es el producto del cual el obrero no recibe salario. ¿Y cuál es la base fundamental del sistema capitalista? Sencillamente ustedes me anotan ahí que es la plusvalía, definitivamente. Bueno, hoy entremos a lo que es el socialismo. Miren pues, el socialismo es una forma de vida. El socialismo es una forma de gobierno. El socialismo es donde los bienes de producción pertenecen, ya sea al Estado o bien puede pertenecer a una cooperativa o a un sindicato. El socialismo es donde los medios de producción se encuentran en la clase trabajadora. Puede ser entonces un socialismo estatal o un socialismo no estatal. Cuando hablamos del socialismo, entonces, estatal es cuando los medios de producción pertenecen al Estado y a la vez son repartidos los medios de producción equitativamente o de acuerdo a las necesidades. Y un socialismo no estatal es cuando los bienes de producción, las fuerzas productivas, están en las cooperativas o bien pueden estar en un sindicato. Entonces, ya con esa explicación, les digo que la doctrina política económica que propugna la propiedad y la administración de los medios de producción por parte de la clase trabajadora es con el fin de lograr una organización de la sociedad en la cual exista una igualdad política, social y económica de todas las personas en el sistema socialista. Entonces, es el sistema de organización social, doctrina, partido político y movimiento sindical, que afirma la superioridad de los intereses colectivos sobre los individuales. La necesidad de la acción común, pues, para el mayor bienestar de la comunidad, la potestad plena del Estado para estructurar la sociedad y la economía sobre la base de la propiedad colectiva de los medios de producción y de cambio para concluir con la división de clases. Y la consiguiente lucha entre las mismas por efecto de las desigualdades que el capital como plusvalía o atesoramiento engendra entre los poseedores y desposeídos, entre empresarios y trabajadores. El socialismo tiende entonces a esa separación de los medios de producción que ya no pertenezcan a los empresarios, sino que a los trabajadores. Y al darse esa lucha entre las mismas, surge lo que es la lucha del proletariado. Y la lucha del proletariado, como consiguiente, lleva consigo lo que es esa separación en donde los trabajadores están arriba de la clase burguesa. Entonces, el Estado, para estructurar la sociedad y la economía sobre la base de la propiedad colectiva de los medios de producción y de cambio, para concluir con la división de clases. Es decir, que en el socialismo no debe de existir clases sociales, alta, media o baja, alta, alta, media alta, o media, media, media baja, y como consiguiente la baja alta y así. Y la consiguiente lucha entre las mismas, por efecto de las desigualdades que el capital como plusvalía engendra
entre los poseedores y desposeídos, o sea, entre los empresarios y los trabajadores. Empresarios, trabajadores, campesinos, obreros, ¿sí? ¿Qué son la conceptualización en el sistema eminentemente capitalista? Ahora, el socialismo es un orden político basado en la apropiación de los medios de producción por parte de la clase obrera en el socialismo. Fíjense pues, es un orden político que se basa en la apropiación de los medios de producción por parte de la clase obrera. También se define por socialista a toda teoría o doctrina o movimiento que aboga por su implantación y a su vez se deriva de la esencia política del comunismo. Quiere decir que el socialismo se deriva de esas teorías marxistas-leninistas que es el comunismo. Actualmente nos preguntamos, que estamos en plenas elecciones, ¿cuál es la ideología de la unión, de la Unidad Nacional de la Esperanza? ¿Cuál es la ideología del movimiento Semilla, del partido Semilla? Entonces, la UNE tiene una ideología socialdemócrata. Y Semilla, pues, es un movimiento social desde un punto de vista central. ¿Y cuál es esa filosofía de un socialismo eminentemente democrático? Esta teoría socialista tiende a que las empresas, ¿sí? Aquí estamos hablando de un socialismo, no de un capitalismo. Si este partido es socialdemócrata, tiende a la filosofía que los empresarios, las personas que tienen mayores ingresos, tienen que pagar mayor impuesto que la clase media. Si los grandes empresarios en este sistema socialista el sistema, fíjense, estamos hablando, si hablamos del sistema capitalista, estamos hablando de la propiedad privada y de la plusvalía. Pero aquí ya nos pasamos al socialismo. Y nos preguntamos sobre la ideología de cada uno de estos partidos. El partido de la UNE es socialdemócrata. ¿Y eso qué es? Consiste en que los que tienen más deben de pagar más impuestos. Los que ganan menos tienen que pagar menos y los que no tienen nada, pues no deben de pagar. ¿Pero qué? ¿Quién va a crear empresas en este sistema si saben que la mayor parte de sus impuestos van a pasar parte al gobierno? Y el gobierno tiene esa capacidad o bien de disponer a quienes se les va a apoyar económicamente como clase desposeída sobre los impuestos que el gobierno ha obtenido. ¿Cómo y en qué forma va a distribuir esos bienes a la clase desposeída? Con la bolsa solidaria. ¿Qué tiempo va a tardar esa bolsa solidaria? Con la creación de los comedores seguros, de los desayunos, almuerzos y cenas. Eso es lo que tiende el socialismo democrático. Mientras en el sistema capitalista lo que tiene que hacerse es la creación de empresas, la creación de fuerzas de trabajo, de la mano de obra, de empleos. Pero aquí no, aquí hay que darle de comer al que no tiene y buscar la igualdad y que sea equitativa la situación. ¿Quién de ustedes va a querer vivir en un sistema socialista, un sistema socialdemócrata, en donde ustedes van a construir su empresa, su oficina jurídica, en donde van a obtener buenas utilidades a través del esfuerzo y el sacrificio?
Eso es propiedad privada en un sistema capitalista, pero en un sistema socialista los van a trabar porque tienen que pagar más impuestos para darle comer al que no trabaja. Esa es la realidad. Lo que pasa es que nadie la quiere decir qué es lo que está sucediendo. Mientras los partidos políticos les conviene tener a la gente ignorante en los pueblos. ¿Por qué? Porque sabe que cada 4 años tienen el voto de ellos llevándoles láminas, llevándoles regalitos, abrazos y besos a los niños. Una gran demagogia. Lo bueno es que el pueblo ya está despertando. Nosotros tenemos que formarnos académicamente. Tenemos que saber qué es lo que se pretende. Andaba una española realizando su tesis y fue a entrevistar al ministro de la Defensa en periodos anteriores. Y este tonto le dice que prefiere tener a todo el pueblo ignorante, porque mientras el pueblo sea ignorante, ellos siempre estarán estarán en el poder, porque ellos serán escalera para estar arriba y para estar dando golpes de Estado. Y esta tesis se desarrolló en España, allá la fueron a publicar. Y hasta dieron el nombre del ministro de la Defensa. Ellos prefieren mantener un pueblo neófito, un pueblo ignorante, basado en que la demagogia, como dijo Alfonso Portillo, el político que no miente no gana la elección. Pero ¿quién le va a creer a una candidata que dice que va a crear puentes aéreos desde las Américas hasta la salida de Misco, toda la Roosevelt? Pero como están los grandes congestionamientos, están utilizando el movimiento coyuntural para sacar raja en su campaña política. Y la gente que anda atoreando en estos días con los grandes tráficos y escucha que van a hacer puentes aéreos como en Europa, que vamos a salir del colapso del tráfico. Andan buscando el voto a través de demagogias y a través de mentiras. Pero ¿quién le va a creer? Que le crean realmente los ignorantes, y los ignorantes sí van a creer. Porque para crear puentes aéreos, para crear esas cuestiones relacionadas con las situaciones del tráfico, tiene que basarse en políticas privadas y públicas, principalmente. Y tiene que realizarlo los alcaldes. Es este señor Ricardo Quiñones el que tiene que hacer esos planteamientos del mentado teleférico. La creación de puentes, la creación de pasarelas, eso le constituye y le conforma al señor alcalde, no al presidente, el presidente que se dedica a administrar la cosa pública, con su vicepresidente que vayan a hacer gobierno. Y así, las grandes mentiras y el pueblo se las cree. Yo me hago 3 horas de ida al trabajo y 3 horas de regreso, son 6 horas montadas en carro, dice la gente, o 2 horas, o 4 horas. Yo voy a votar por esta señora porque esta señora va a construir puentes aéreos, va a construir carreteras aéreas. Señores, no hay que caer en esos aspectos eminentemente utópicos que solo pueden salir de una mentalidad morbosa que quiere llegar a la presidencia. Entonces, decíamos que el socialismo entonces se deriva de una política del comunismo. ¿Qué reviste entonces el socialismo? 2 caracteres. Decíamos, lo mencionábamos, el socialismo estatal y el socialismo no estatal. El estatal a través de la nacionalización y planificación económica de la producción. Cuba. En el pueblo recae la tierra, el subsuelo, bosques, agua, minas, nacimiento de minerales, máquinas, tractores,
transporte, medios de comunicación, fondo básico de vivienda, bancos, pero son patrimonio de todo el pueblo, de toda la sociedad, de todo el pueblo que está representado por el Estado. ¿Qué significa entonces que en un sistema socialista los medios de producción están en las maquinarias, todo el sistema activo está como patrimonio del pueblo socialista, es que es de todos, pero la representación la tiene el Estado. Y cuando es un sistema socialista no estatal, está conformado por los sindicatos, está conformado por las cooperativas. Y aquí podríamos hablar de este sistema eh, del proletariado. Aquí podríamos hablar hasta del proletariado, cuando el sistema del proletariado es cuando las masas obreras han, han roto lo que es el latifundismo, han roto lo que es el capitalismo y han llegado a un socialismo en donde la clase obrera está superior a la burguesía. Entonces, un sistema no socialista, no estatal, se conforma por las cooperativas, mediante la propiedad de todos. Es decir, que es comunitaria, en un sentido amplio, representado por un grupo de personas que velan por edificios, por construcciones agrícolas, ganaderas. Estas dos características han sido el tránsito de la clase obrera y campesina trabajadora hacia el socialismo. La propiedad socialista estatal, entonces, es de todo el pueblo. Representa la forma más alta de la sociedad socialista. Es el resultado de la expropiación que ha sufrido la burguesía y de los terratenientes. Se desarrolla y se multiplica por la acción del trabajo de los obreros, de los campesinos, de la industria del transporte, perteneciendo todo ello al pueblo en su conjunto, la propiedad socialista estatal. Todos los medios, todas las producciones, el de todos, el de todos los campesinos, de los obreros, y que estos se la han quitado a los terratenientes, a los capitalistas, a los burgueses, y que la clase trabajadora obrera es la propietaria y la dueña de todo, pero perteneciendo todo al pueblo en su conjunto, teniendo la representación, desde luego, el Estado. ¿Cuál es el primer país socialista de América Latina? Cuba. Cuba ha logrado con ello dar un paso como un país independiente en lo económico y en lo político. Me preguntaban de las intervenciones gringas a Cuba. Estados Unidos es un país eminentemente democrático. Estados Unidos es un país eminentemente técnico, de profesionales, de políticos, donde se respeta la Constitución. Ahorita van a meter preso a Donald Trump por querer impedir que se le diera posesión al presidente actual. En Estados Unidos se respeta, porque un alumno me decía que Estados Unidos ha intervenido y ha perjudicado económicamente a Cuba. Estados Unidos, es cierto, con las intervenciones, por ser un país eminentemente explotador. Es un país eminentemente en donde no se da la propiedad privada. ¿Quién va a querer vivir de nosotros en un país de esos? Si estamos acostumbrados a vivir en un país democrático, en un país eminentemente capitalista, en donde nosotros hacemos lo que queremos y queremos lo que hacemos, siempre y cuando no transgredamos la ley. Este es un sistema eminentemente democrático, representativo. ¿Y quién va a querer perderlo? Por eso es que estamos manifestando ante las situaciones de la gran corrupción que hay. Y por eso nos preguntamos,
ante estas ideologías de los dos partidos políticos, ¿por quién vamos a votar? Uno que es socialdemócrata y otro que tiene social central de centro. Uno habla de la Agenda 2030, pero esa Agenda 2030 no tiene absolutamente nada que ver. Casamiento entre personas del mismo sexo, personas lesbianas. Esa Agenda 2030 que trae consigo cuestiones como el aborto, pero me van a disculpar. El partido Semilla en ningún momento ha hablado de esa Agenda 2030 en Guatemala. Homofóbicamente se la han metido todo ello para que no voten por ellos. Aquí, como dijo el candidato, nosotros tenemos el ordenamiento jurídico constitucional, que es la Constitución Política de la República de Guatemala. Aquí se casa un hombre y una mujer. Aquí se respeta la propiedad privada. Aquí los privilegios con respecto a los aspectos de carácter social están marcados en la Constitución, los motivos y el porqué. Y que todos somos iguales, individuales y tenemos los mismos derechos. Entonces nosotros no tenemos por qué perdernos si tenemos un ordenamiento jurídico que es la columna vertebral de nuestro sistema y el cual se debe de respetar. Aquí la Agenda 2030 no tiene absolutamente nada que ver. Que se la vayan a cantar a otras personas, pero a nosotros como estudiantes. Que no nos quieran engañar. Y eso es lo que están haciendo los políticos. Y repito, el político que no miente no gana. Pero que vayan a engañar a los tontos, a los neófitos, que ahora menos mal ya estamos interpretando. Si van a pagar por el voto, reciban el pago, pero voten por un partido. Hay que votar no por la ideología de cada uno de ellos, sino que hay que votar en contra. Hay que votar en contra del sistema corrupto que hay. Si votamos por el voto nulo, hoy no votemos por el voto nulo. Hoy votemos realmente por un cambio de estructuras de carácter social. Ya no queremos corruptos. Y por lo tanto, si los dos son socialistas, pero tienen que respetar el ordenamiento jurídico interno nuestro. Nuestra Constitución tiene aspectos socialistas, sí, pero también tiene aspectos eminentemente de derecha, de un sistema eminentemente capitalista, en donde respalda y protege como aspectos inherentes a la persona humana el artículo 43 como propiedad privada. Es un sistema socialista. ¿Quién va a querer meter a su gente, a gente haragana, a que vivan con ellos? Es un sistema socialista. ¿Quién va a querer mantener a gente que no trabaja? Y nosotros esforzándonos, desvelándonos, desgaleándonos aquí en la academia para que nos formemos y tengamos que mantener a gente haragana. Creo que no es justo. Ya los tiempos han cambiado. Entonces, con respecto a la reforma agraria que hizo Cuba, realmente Estados Unidos no bloqueó económicamente con respecto al azúcar. Estados Unidos no ha bloqueado, por ejemplo, a Cuba. La problemática es que Cuba abrió espacios y que son hijos mantenidos de los países soviéticos. Esa es la problemática y como país socialista, Estados Unidos lo tiene en la mira, a kilómetros. ¿Y quién va a querer vivir cerca de un enemigo? La reforma agraria que hizo Cuba, fíjense pues, constituyó como propietarios a más de 100,000 pequeños productores cuando se dio la revolución, cuando le dieron el golpe de Estado a Batista, cuando entró Fidel Castro con el movimiento revolucionarios y armados, expropió fincas, nacionalizó todos los latifundios de Norteamérica, logrando con ello la soberanía económica y política del país.
con el apoyo, desde luego, después de los países eminentemente socialistas, de los países soviéticos. Entonces, un sistema socialista, jóvenes, al establecer la propiedad de los medios de producción, desaparece por completo la existencia de la propiedad privada de los bienes de capital, o sea, en un sistema eminentemente capitalista. El socialismo continúa siendo un movimiento con interés político promovido por activistas intensos y autoproclamarse como un movimiento de lucha política en contra del gobierno mediante una revolución o evolución social y por reformas institucionales con el propósito de construir una sociedad sin clases, como en un sistema comunista, estratificadas y subordinadas una a otras. Ideas del sistema comunista, cuya asociación es deudora del marxismo y del leninismo. Esto, cuando hablamos de un marxismo, de un socialismo, ¿cuál es lo tópico y lo utópico de un sistema marxista? Vamos a ver qué es un ideal, como habla Platón, de todo eso que tienda a una conformación de igualdad social. ¿Qué es lo que nos habla el socialismo del siglo XXI de este señor Chávez y de este señor, el presidente actual de Venezuela? Es el caos que ha traído como consecuencia ese socialismo en Venezuela, que han querido implantar o han querido decir que creadores del socialismo del siglo XXI. Ese socialismo es creado por personas filósofas francesas de siglos anteriores, el cual ellos no pudieron actuar por la misma intromisión de los países socialistas como Cuba y la Unión Soviética, que fueron a asesorar, destruyeron ese país eminentemente, que era capitalista, eminentemente petrolero. Pero antes de llegar ahí, sigamos. La radicalidad del pensamiento socialista no se refiere tanto a los métodos para lograrlo, sino más bien a los principios que se persiguen. Esos principios que perseguía el socialismo del siglo XXI, señores, esos principios se fueron al suelo. ¿Por qué? Porque realmente no se pusieron en práctica, porque ya principiaron a trabajar con otras filosofías de un socialismo soviético y cubano. Y lo que realmente se perseguía nunca, nunca se llegó a una realidad. Aquí vamos a referirnos al socialismo y al comunismo. Fíjense pues. Me preguntaban, mire, ¿y qué es en sí el comunismo? Me preguntaban anteriormente. Yo les contesté que el comunismo es una forma de vida. El comunismo es donde no hay clases sociales. El comunismo es donde está distribuida toda la producción. Aquí estamos entonces en un comunismo eminentemente tecnificado. Porque si nosotros principiamos a hablar del materialismo histórico como lo veníamos haciendo, miramos que en la etapa primitiva había un comunismo. ¿Por qué? Porque no habían clases sociales. ¿Por qué? Porque los medios de producción y todo lo que se daba se compartía en toda la sociedad. Entonces, el comunismo en sí es una doctrina social y política basada en la comunidad general de bienes. Esta doctrina es netamente intervencionista, contrario al liberalismo democrático, definitivamente. Cuando nos referimos a un comunismo utópico, este comunismo utópico está representado por Platón, San Agustín y otros. Y este comunismo utópico cae en ideales posibles, en mencionar aspectos que realmente no pueden darse. Son ideas. Entonces, el comunismo práctico persigue la dictadura del proletariado. Aquí sí, estamos en un comunismo utópico.
en donde la clase trabajadora desplaza a la burguesía y se apropia de los medios de producción. Es un comunismo eminentemente tópico. El comunismo práctico persigue la dictadura del proletariado. ¿Y qué es la dictadura del proletariado? Sería la etapa inmediatamente posterior a la toma del poder por parte de la clase obrera, en la cual se crea un Estado obrero, el cual, como todo Estado, sería una dictadura de una clase sobre otra. En este caso, la clase de trabajadores sobre la clase burguesía. Entonces tenemos dos clases de comunismo: el comunismo utópico, el idealista de Platón, y un comunismo eminentemente práctico. Cuando hablamos del comunismo eminentemente práctico, que persigue la dictadura del proletariado, en donde éste despliega, en donde éste lucha en contra de la burguesía y se aprovecha de los medios de producción, y la clase trabajadora queda sobre la clase burguesa. También es una especie de socialismo integral y se enfrenta a un comunismo libertario, sistema en el cual se compensan en criterio teórico la libertad y comunidad dentro de los programas anarquistas. Es decir, que cuando hablamos de una anarquía es un desorden social, el cual se enfrenta ese socialismo integral al comunismo libertario. Mire pues, es una especie de socialismo integral y se enfrenta a un comunismo libertario. Cuando hablamos de ese comunismo libertario, es el libertinaje, es esa anarquía y es ese desorden social que se enfrenta a un socialismo social. Entonces, la variedad de matices del comunismo, su actual evolución, lo alejan del marxismo, en el cual se confundía, dado que el manifiesto comunista redactado por Karl Marx y Engels sirvió de base a la fracción del socialismo más avanzado. Esta se denomina comunista por la vía del título dado por Karl Marx. Vean qué interesante. Tenemos un socialismo utópico que hablaba por Plutón, que es idealista, y luego hablamos de un socialismo utópico, eminentemente práctico, en donde la clase trabajadora desplaza a la burguesía y se apodera. Por eso que se le llama lo que es el proletariado, la lucha del proletariado. Entonces, el comunismo es una doctrina económica, política y social que defiende una organización social en la que no existe la propiedad privada, contrario al capitalismo, ni la diferencia de clases, y en la que los medios de producción estarían en manos del Estado, que distribuiría los bienes de manera equitativa y según las necesidades. Entonces, aquí estamos hablando de un comunismo como doctrina, como política, como una economía social que defiende a la sociedad y que no existe propiedad, en donde no hay clases sociales y la producción está en las manos del Estado. Distribuye los bienes de manera equitativa y de acuerdo a las necesidades. Entonces, el concepto de comunismo, término cuya utilización se remonta a Platón, en el cual la contribución a la producción común es libre y no planificada, y mientras el consumo se vive en común. Ahora aquí entramos a lo que es el concepto de socialismo. Apareció por primera vez en 1834. Describe la organización colectiva de la producción y distribución en tanto al consumo permanente siendo particular. Es decir, que el socialismo viene desde 1834 y hablaba sobre producción y distribución. Y en el siglo XIX, por el ascenso, fíjense, del capitalismo industrial al socialismo,
evolucionó como ideología de economía política, proponiendo un sistema social, económico y político basado en la organización de la producción de acuerdo a fines preestablecidos de contribución al bien general. Sería el denominado movimiento socialista. Esta es la base que tomó Hugo Chávez para el socialismo del siglo XXI. El socialismo evolucionó como una ideología de economía política, proponiendo un sistema social, un sistema económico y político basado en la organización de la producción, de acuerdo a fines preestablecidos de contribución al bien general, que sería denominado movimiento socialista. Entonces, el socialismo persigue un gran impulso de la teoría marxista, que desprende al socialismo de todo idealismo moral y político, como una necesidad para el desarrollo del presente periodo tecnológico que podría hacerlo realizable. Esto es no utópico, porque es posible, porque se creen los ideales posibles. Esto es según la doctrina del materialismo histórico, que se puede percibir un socialismo en donde no hay clases sociales, en donde los medios de producción están al servicio de la clase trabajadora. Esto es un socialismo utópico, un socialismo utópico, según la doctrina del materialismo histórico. Con el surgimiento del marxismo, los medios socialistas y los fines comunitarios, estos son absorbidos y reformulados dentro de una sola doctrina que entiende ambos sistemas como dos pasos históricamente necesarios en el desarrollo de una sociedad dividida. Es decir, con el surgimiento del marxismo, los medios socialistas y los fines comunistas son absorbidos y son reformulados dentro de una sola doctrina que entiende ambos sistemas como dos pasos históricamente necesarios en el desarrollo de una sociedad dividida por la lucha de clases hacia una etapa comunista, final sin clases, gracias al marxismo. Significa entonces que debe de haber una desintegración de las clases sociales. Las ideas socialistas y comunistas se desprenden del idealismo y se unifican en un solo movimiento ideológico llamado comunismo. Bueno, el significado de facto del socialismo ha ido cambiando con el transcurso del tiempo. Muchos de los denominados socialistas derivaron históricamente en la búsqueda de instaurar un Estado obrero organizado de abajo hacia arriba. Los movimientos políticos contemporáneos con visión abstracta híbrida han denominado como socialdemócrata, que ya mencionamos cuál es su filosofía, término que alude a proyectar la disparidad de las diferencias económicas entre las personas, con el fin de distribuir toda riqueza acumulada por individuos y gobiernos entre todas las partes de forma arbitraria y limitada. Es decir, que el Estado, al percibir los impuestos, ellos pueden distribuir en forma arbitraria y limitada y a quienes ellos quieran los impuestos. Con este método socialdemócrata, las personas, aquí vamos a ir terminando, fíjense pues, en este método socialdemócrata, las personas de clase alta se les requiere pagar impuestos más altos que a la media, de manera que paulatinamente disminuye la riqueza de los mismos y la riqueza llegue a las manos de gobernantes vigentes y que éste decida distribuir la riqueza en su criterio. Entonces, el socialismo se identifica con los postulados socialdemócratas y comunistas, razón por la cual están los movimientos socialistas que confrontan dilemas de carácter ideológicos. Basada a esa concepción filosófica de utópica de lo que es el socialismo y el comunismo,
Viene Chávez y crean entonces lo que es el socialismo, lo que es el socialismo del siglo XXI. Entonces, jóvenes, acá nos vamos a quedar para el próximo día de clase, que es el día lunes, que vamos a entrar a ver lo que es el socialismo del siglo XXI de Hugo Chávez y del actual presidente de Venezuela. No específicamente entrar a la temática, pero sí vamos a hacerle ciertas críticas del por qué fue que no se dio el mismo a través del acompañamiento y de las asesorías de los países soviéticos y de Cuba que recibió Venezuela. Jóvenes, aquí nos quedamos, pasen ustedes feliz noche. Si hay alguna pregunta, pues tenemos por lo menos unos 10 minutos para contestarla. Si no, nos miramos el próximo día de clase. Gracias, Muy buena licenciado. clase. Excelente clase. Bueno, jóvenes.